¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos a otro video más, estamos aquí de nuevo en Tulancingo, pues aquí vivimos. Y hoy vamos a ir al ferrocarril, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué nos cuentan. Tengo entendido que pues, es gratis, ¿verdad? Pero pues, vamos a ver eso. Y pues vamos para allá, queda cerca, queda unos 10 minutos de aquí de donde estoy. Así que vamos para allá, tengo que pasar por la central de abastos. Ya le eché con ese güey. La central se supone que la querían pasar hasta allá arriba, un poquito más arriba de San José, pero pues ya no se dejaron. Pero qué tal quedaría un complejo habitacional de edificios ahí, en ese espacio. Estaría perro, al menos que ocuparan un terrenito. Y pues tenemos que pasar eso. Les gusta cerca, hasta como a menos de 10 minutos. Ya nada más pasamos este lado y pues llegó. Y sí, pues ahorita ese lugar funge como centro cultural. Hay 2 museos y una cineteca. Así que pues ahorita esa es su función. Digo, hay un par de restaurantes también ahí. Mayormente la función que tiene es de centro cultural. Está muy chico. Y pues aquí lo suelen adornar cuando es Navidad, cuando es mes patrio, en estas fechas importantes. Todavía no quitan ese árbol, pero sí, pues es una parte. Si bien ahorita no tiene el auge tal vez que tuvo hace 100 años, pues evidentemente pues está bonito para venir a caminar. Y si vienen de paso, pues para venir a ver qué show aquí y a venir a conocer. Luego está lo de la familia Burrón también ahí. Está el Museo del Santo y más adelante está la cineteca. Y también, digo, por muchos motivos se hace estos videos, ¿no? Pero cuando me metí al YouTube y todo eso, buscando Tulancingo, pues veía que gente de Estados Unidos que habían migrado, pues comentaban así, no, está muy cambiado. Así que pues igual es una de las razones. Digo, ahorita con todo lo que está pasando hay mucha gente que se regresa, ¿no? Pero pues hay mucha también que se queda. Así que también sirve como pues, una cápsula del tiempo para ver cómo está Tulancingo hoy, cómo va a estar Tulancingo en unos 10 años. Así que vamos a ver qué hay. Me senté a conversar con don Armando. Conforme pasaban los minutos, los vapores de una voz un tanto etílica comenzaron a trazar las rutas de un pasado donde el ferrocarril aún latía con fuerza. Me habló de su oficio, de la precisión del acero, de los años entregados a este complejo ferroviario y de las vivencias que hoy guarda como carbón encendido. Sus palabras no eran solo recuerdos, eran una añoranza profunda que se filtraba en cada pausa, en cada suspiro. Más allá del acervo cultural heredado por Porfirio Díaz, ese que a menudo queda a la deriva por el descuido de las administraciones, don Armando me revelaba algo que hoy nos parece distante, pero que golpea con la misma inercia en el centro de nuestra realidad: la política. Su relato era el eco de un México que se movía sobre rieles y que, por decisiones ajenas a los trabajadores, terminó estancado. Él fue mi primer guía en este laberinto que envuelve la historia ferroviaria de Tulancingo. Ahí estaba, sentado en la banca de madera, con la mirada perdida en la vía como si aún esperara el tren hacia su último destino, disfrutando con serenidad de todo lo vivido. ¿Qué tal? Pues cada quien va a tener su forma de ver todo esto. Y pues qué más que alguien que trabajó ahí. A ver, vamos a ver. Ya estamos aquí en el Museo del Ferrocarril, un lugar pues, emblemático, ¿no?, de Tulancingo. Sí. Y pues a ver qué nos cuentan también. Hola, buenas tardes. Yo soy Geraldine, la guía de aquí del museo. Tengo también a otros compañeros que estamos de guías, pero bueno, yo los voy a estar acompañando en esta visita.
Tenemos esta estación del ferrocarril, esta es la segunda estación, tenemos como primera estación otro museo aquí en Tulancingo que se llama Datos Históricos, está a unos 3-4 minutos caminando de aquí desde el ferrocarril. ¿Ah, la que está allá? Ajá, sobre el Bicentenario, a un costado del Caracol. Esa es la primera estación del tren, esta es la segunda. Fueron construidas ambas en 1901 por el ingeniero Gabriel Mancera. Podemos ver la fotografía de este lado. ¿El de allá? Sí, el de allá es quien construyó estas estaciones del tren. ¿Fue durante el Porfiriato? O Sí. sea, fue mandado por Porfirio Díaz Sí, que construyó todo de hecho, Gabriel Mancera tenía muy buena relación con Porfirio Díaz, es por eso que mediante esta relación que tenía con él, de amistad y todo esto, es que Porfirio Díaz y él traen como el ferrocarril aquí. De hecho, tenemos aquí una foto de Porfirio Díaz en Oaxaca inaugurando la primera estación del tren. Y pues sí, justamente Porfirio Díaz fue como, pues sí, un presidente muy importante en esto de las estaciones del ferrocarril. Sí, muchas construcciones. Igual estaba Sí. viendo que la hacienda de Xquitlán Ajá. la construyeron durante el Porfiriato Sí. también, así que Sí, la supongo que está el aquí. don Pánfilo era también íntimo, Sí, ¿no? que creo que también era muy amigo de él. de todos ellos, ¿no? Sí, sí. Tenemos aquí las fotografías de la evolución del ferrocarril. Tenemos en este primer lugar los tamemes, que eran estos cargadores. Y pues destacar que estos que eran transportados arriba eran las personas que tenían un gran poder adquisitivo. Sí, pero ya ahí también centrando en un poco De la diferencia de clases. Sí, esclavitud, ¿no? Porque sí, no la creo esclavitud. Sí, tenemos a estas personas que son los que van cargando a los otros. Posteriormente, en 1882 aparece este carrito, ya caben más personas, pero obviamente podemos observar que siguen siendo personas con gran poder adquisitivo y pues las personas de menor capital son quienes están cargando los caballos y al carrito. Tenemos, como les comentaba, la inauguración de la primera estación del tren en Oaxaca por Porfirio Díaz. Era oaxaquense, ¿no? Porfirio Díaz. Sí, tenemos, bueno, yo creo que por eso la inauguró primero en Oaxaca. Y tenemos este puente que era en donde pasaba el ferrocarril. Esto pues es muy importante porque realmente antes no había tantas máquinas como actualmente que puedes construir este tipo de edificaciones, este tipo de puentes tan fácilmente con máquinas. Antes pues era más el trabajo de los Sí, de ¿cómo los se les llama? De los ingenieros, ingenieros, de los que para- estaban ahí, y como podemos ver aquí están ellos pues haciendo toda la construcción. Y tenemos estas fotografías de la Revolución Mexicana, que es importante destacar que el ferrocarril fue un principal medio de transporte de los revolucionarios. Tenemos aquí a los revolucionarios y tenemos aquí a Francisco I. Madero en Monterrey, Nuevo León, haciendo proselitismo, que era el hacer como esta reunión con el proletariado en una estación del ferrocarril. Y aquí tenemos pues como una imagen ilustrativa de cómo era el rol de las mujeres en épocas de la revolución. Había unas que obviamente se quedaban en casa, cuidando a su familia, siendo amas de casa, y otras mujeres que fueron revolucionarias y participaron en este movimiento. Y bueno, esto también es de la Revolución Mexicana. ¿Y ¿vale? todas esas son originales? O sea, son... Sí, son fotografías originales, son donadas por la Fototeca de Pachuca. Ah, ya. Sí, sí, sí. Entonces la primer estación es la de allá, de datos Sí, sí, históricos. la de datos históricos. Sí, Órale. de hecho la estructura del museo sigue siendo, obviamente la adaptaron a museo, ya tiene algunos, bueno, tiene un segundo piso, tiene tabla roca, pero si la observas bien, se ven todavía sí, los cierto, arcos, como este arco, se ven todavía los arcos de que estaba ahí la estación del tren, hay unas vías todavía afuera que se observan, así como aquí, allá hay unas que se observan a un costado. Sí, pero Es- como que la más representativa es esta, ¿no? Como Sí, que la más, como que la más conocida, importante, ¿no? Es que igual aquí meten más cosas, pues, cuando es el Día del Amor de la Amistad, Sí. del... Sí, cuando es Día de Navidad. Muertos, Navidad, sí, en casi todas las festividades importantes, fechas importantes, es cuando se adorna pues esta villa. Antes no se hacía, ya esto se ha adoptado de unos años para acá, pues para darle vida a este Sí, al pues este espacio acervo también. cultural que tenemos, a estas instalaciones que tenemos, y que la gente se interese más por venir a conocer tanto estos adornos, pero también que de ahí se den una vuelta al patrimonio cultural que tenemos. Sí, conocer, ¿no? Porque, digo, yo pensé que cobraban aquí también, pero... No, es es completamente gratuito, gratuito. ¿no? Sí, este museo, el del Santo, el de Datos. ¿Ah, el Santo también es gratuito? Sí, también es gratuito. También el museo de Huapalcalco es gratuito. Las pirámides también son gratuitas, puedes entrar. Sí, sí, sí. Tenemos Medio de este lado, bueno, descuidadas. te estaba platicando de las fechas que no me acuerdo si terminé de contártelas, que fue en 1901 la inauguración y estuvo en funcionamiento hasta 1997. En el 97 es cuando se privatiza este medio de transporte. Sí, y ya deja cuando de privatizaron igual transportar. las carreteras, Sí. ¿no? Y Es cuando ya deja hay más de tecnología. transportar a las personas y ya nada más transporta carga pesada.
Pero yo la otra vez, bueno, he ido a Otumba y por ahí todavía pasa el ferrocarril. ¿Por qué sería la cuestión de que allá pasa y ya no llega hasta acá? ¿Por el desarrollo Yo creo que por el industrial desarrollo- también? Ah, ¿O? sí. Sí, porque de hecho el nuevo ferrocarril, bueno, el nuevo tren que están haciendo, que ya se hizo, que solamente pasa por Pachuca y por Toluca, Ciudad de México, esas ya no pasa por acá y es pues un poco cuestionable porque Tulancingo es uno de los municipios que conecta a muchísimas partes del Sí. estado y es como sí, es una ciudad muy clave para este tipo de comunicación, tanto vial como comunicación. Sí, de comercio. Tenemos aquí las antenas, sí, el Ujú. Tulancingo es muy comercial, tiene muchísimo textil, tiene, pues sí, mucho tiene también de comida, la gastronomía, todo, o sea, es muy importante Tulancingo, pero pues bueno, no sé por qué no lo han tomado en cuenta para eso. Sí. Sí. Pero bueno, en el 97 es cuando se privatiza, ya no va pasajeros, va más carga pesada. En el 99, el presidente de ese entonces, de aquí de Tulancingo, el doctor Jorge Berganza, inaugura esta estación hilada ya como museos. Ya desde el 99 hasta la fecha es que están funcionando como museos estas estaciones del tren, ¿va? Y tenemos este silbato era para emitir el conocido sonido de los trenes, de los ferrocarriles, se producía a través del vapor. Y tenemos esta campana que era utilizada para anunciar que ya se iba o ya llegaba el tren. La manera en que lo tocaban era de esta forma y gritaban, ¡vámonos! Como el de las obleas, ¿no? Ajá. Esta piedra es una piedra de obsidiana, es donada por el cerro de las Navajas. Las Navajas. Sí, Ajá, sí vi las que Navajas. no conocía, apenas igual vi y está pues, prácticamente cerca, 40 minutos. Sí, y está son cerca. cosas que no conocemos tampoco Sí, está desde aquí. en la carretera de Pachuca, dirección a Pachuca. No, pues, está grande. Y bueno, de este lado tenemos la primer sala en exhibición. Esa era como que nada más la información general. Aquí ya tenemos una sala especializada de objetos del ferrocarril y ferrocarrileros. Todos estos son donados, también son donados por las familias de los ferrocarrileros. Tenemos en primer lugar estos checadores que así como actualmente pues en nuestros trabajos checamos la hora de llegada, ellos checaban en estos aparatos su hora de llegada y ahí verificaban ¿En este? su puntualidad. Sí, este fue el primero y después evolucionaron a este. Y tenemos estas plumas que eran utilizadas para activar el semáforo del ferrocarril cuando iba a llegar, cuando ya se iba, para evitar accidentes. Se era como composición con esa lamparita que puedes ver allá, que era la que cambiaba de luz. ¿Esa? Ajá, la que está con ponerse de cuidado con el tren. Con ese. Ah, como que está allá, ¿no? Ajá. Ese cambiaba la luz del semáforo para anunciar. Tenemos los uniformes de los ferrocarrileros que constaba de una gorrita, su paliacate, su overol, su lonchera para transportar alimentos y su maletín que era para transportar sus cosas personales, su ropa, sus uniformes. Y de este lado tenemos 4 fotografías en donde podemos comparar la diferencia de clases. Tenemos la primera clase, la clase presidencial, que como podemos ver la vestimenta. ¿Es la presidencial? Sí, la vestimenta y pues obviamente las sillas, las mesitas que utilizaban, tenían hasta chefs, meseros. Y la segunda clase y tercera clase, que era la clase económica, podemos ver la gran diferencia en vestimenta y obviamente en cómo iban en los vagones. Sí, también nunca se dejó al lado como que esa clase social, ¿no? Que puede que pensemos que estaba muy marginada, pero pues también hasta cierto punto pues estaba como con castas, ¿no? Porque ahorita me mostraste el de allá y Ajá. no creo que haya sido la misma clase social de ahí que la que puede darse también el lujo de transportarse en el ferrocarril, ¿no? Sí, claro que sí, se va modificando, pero aún así pues existe esta discrepancia en las clases sociales. Tenemos estas prensas que era para fotocopiar los documentos, así como actualmente utilizamos los escáneres, las copiadoras. Sí, estas eran las prensas que se utilizaban para que se pudieran copiar los documentos. Tenemos básculas que eran para pesar los envíos, bueno, las cosas que mandaban algunos familiares que eran más pequeños, se cotizaban los envíos dependiendo del peso que marcara aquí y las dimensiones. Yo había leído México Bárbaro se llama, creo que es un inglés el que relata todo eso y es durante la época del Porfiriato y durante el auge de los ferrocarriles. Y pues, también dice que transportaban mucho enequén para hacer las cuerdas, pero esas pues, transportaban esclavos.
Sí. Y se iban a Pachuca y ahí también pues, de los alrededores agarraban los esclavos, los llevaban para las zonas costeras para Fíjate. No, hacer el no he leído Inquén, ese ajá. libro, pero no sabía esa información. Qué padre. Sí, es lo que dice, pues que digo, hizo muchas cosas buenas Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Pero pues también entre muchas cosas buenas estaba todo esto malo que pues también no como se yo puede digo, como todo gobierno, no Que se tiene puede cosas ocultar de buenas la y historia. cosas malas. Sí. Y- Sí, pues realmente Porfirio Díaz sí se podría decir que sí desarrolló mucho México, porque podemos ver esto que tal vez ahorita es como algo antiguo y que tal vez digan, no, pues ahorita son los carros, pero realmente es la primera aparición de un medio de transporte que apoyaba tanto a clases sociales altas y clases sociales bajas. Entonces sí, pues como presidente yo creo que sí tuvo bastantes aciertos, unos desaciertos claramente, pero pues igual se agradece lo que en su momento Sí, lo aportó puso y que cultural, ahorita ¿no? es un buen patrimonio cultural y que es como el arranque a lo que actualmente podemos tener. Claro. Y bueno, si gustas pasar a la siguiente sala, ahí nada más puedes ver los telégrafos que bueno, que eran como utilizados para comunicarse de estación a estación, estos sí. aparatos, y esos eran para amplificar el sonido, los de arriba. ¿Va? Y bueno, pasamos a la segunda sala. ¿Pero de Nacosari? ¿Es por el de la 3? Sí, pero él fue pues el héroe, por así decirlo, de de Nacosari, que se llamaba así es como comunidad. que- ¿Hay una comunidad Nacosari? Era como un pueblo que pues iba a explotar, creo que un vagón, no recuerdo bien la historia y está, pero iba a explotar y él se llevó, creo que el que iba a explotar se lo llevó en la espalda y pues para Como el que no, Pipila. ajá, dale, como el Pipila, algo así. Aquí tenemos la taquilla de la segunda clase. Esta es original, no es montada. Aquí se vendían los boletos de segunda clase. También el teléfono que tienes a un costado también es original. Ese era para emergencias, lo utilizaban para comunicarse por cualquier emergencia. Este es el archivero donde guardaban los paquetes que te comentaba que mandaban los familiares y que se pasaban en esa báscula pequeña del lado de allá. Y aquí tenemos este archivero de boletos. Estos boletos que ves aquí son originales también. Era para mantener un orden de los folios, de los boletos vendidos y que no se fueran a extraviar. Tenemos los quinqués, que son de los que están aquí, que funcionan únicamente con aceite y con petróleo. Era para alumbrar las vías del tren. Tenemos esta caja fuerte que nunca se ha abierto, no conocemos Que hay adentro. la combinación, no se conoce la combinación y pues la verdad es que sí están muy Sí, no pesadas. sé. O sea, no se puede ni... Está muy pesado. Y tenemos de este lado la oficina del jefe de estación. Esta oficina del jefe de estación no es justamente... O sea, sí era así, pero no es esta sala, ¿sabes? Como que en este cuadro fuera. Se montó aquí para dar la demostración de cómo era la sala del jefe de estación. Tenemos sus archiveros, que guardaba libros contables, guardaba expedientes, documentos importantes. Tenemos las máquinas de escribir y sumadoras. ¿Y esos los han abierto? O sea, No, Digo, bueno, nosotros no los hemos abierto, no sé si a lo mejor administraciones pasadas los han abierto, pero pues no podemos como manipular tanto sí, el es que material ya la está hoja aquí. también está ahí. Sí, Humedad, ¿no? sí. Bueno, aquí tenemos el escritorio del jefe de estación. Esta presa era para encuadernar este tipo de libros, evitar que se perdieran las hojas. Ese libro es original, o sea, tienen los datos originales desde entonces. ¿Aquí qué? ¿De lo que entraban y salían? Ajá, los egresos, ingresos, por ejemplo, las rutas de las estaciones, cuántos boletos habían vendido, el costo de los boletos. Tenemos aquí para sellar los cheques, era para evitar que fueran falsificados, así como actualmente el banco endosa sus cheques, antes los cheques los sellaban con esto. Y tenemos estas herramientas que era para marcar las rutas del ferrocarril. ¿Las frutas? Las rutas. Ah, las rutas. Sí, las rutas. Y tenemos la fotografía del penúltimo jefe de estación, Adalberto Huerta. ¿Ese de qué año es? ¿Del 91? Más o menos, un poquito antes yo creo, es del penúltimo jefe. No sé cuánto duraban como las... Pues casi yo creo que lo del sexenio de puede cuando ser. estaba el PRI, ¿no? Más o menos. Bueno, en ese ya último. Sí, me imagino que sí duraba. Y ya, bueno, de este lado tenemos la sala de herramientas.
Aquí tenemos la sala de herramientas. La mayoría de sus herramientas ellos las fabricaban en el yunque, que Ahí estaba ahí, ¿no? Es el yunque, ahí fabricaban sus herramientas. Tenemos vías del tren, señaléticas y tenemos de este lado otra caja fuerte, esta sí se pudo abrir. Y tenemos esta fotografía de los trabajadores. Bueno, no sé si conozcas la historia de Panchito, la leyenda. Panchito es un niño que fue abandonado aquí en esta estación del tren, aquí en el ferrocarril. Fue abandonado aquí, no regresó su mamá por él, entonces los trabajadores pues lo adoptan y se queda aquí como parte del equipo. Del inventario. Sí. Después Panchito sufre un accidente en las vías del tren, lo arrolla un ferrocarril y fallece en ese accidente. Meses después toman esta fotografía de los trabajadores y como puedes ver pues todos están sucios con sus herramientas y de este lado aparece Panchito completamente limpio y únicamente se le puede ver un pie. Ah, sí. Se lo llevó él, ¿no? Sí, él es Panchito. Y pues como puedes ver nadie le está haciendo caso porque, o sea, ellos no lo veían y en la fotografía al revelarla ven que salió Panchito, pero pues no, o sea, no estaba ahí él. Y aquí en el ferrocarril pues sí los vecinos comentan, o la gente que ha pasado en la noche, en la madrugada, pues han comentado que han visto a un niño aquí en la madrugada rondar. Y dentro del museo nosotros en nuestras experiencias pues sí podemos comentar que por ejemplo luego se nos pierden ese tipo de fichitas y ya después aparecen. ¿A ti te han espantado? Sí. ¿Sí? De hecho apenas la semana pasada nos escondieron una llave como una semana y la estuvimos buscando y así y pues no la encontrábamos y un día así llegamos en la mañana y ya estaba colgada en su lugar y pensamos que habían sido los del turno de la tarde que ya la habían regresado, pero pues no, también se espantaron porque no, es que no fuimos nosotros. Sí, pero es que ¿cuánto tiempo también tiene esto? ¿Y cuántas personas no pasaron, sí, no? ¿Cuántas también se quedaron y quisieron quedarse aquí y de una u otra forma también lo hicieron, ¿no? Sí, son muchas cosas, o sea, es eso de las llaves, estas cositas que nos pierden, las máquinas de escribir, luego estamos allá y escuchamos cómo la están tocando y venimos y no hay ningún visitante. O los cajones luego cuando llegamos al otro día en la mañana están abiertos y pues mis compañeros en la noche decían de que estén cerrados. Sí. Y por ejemplo esta caja fuerte también una vez llegaron mis compañeras en la mañana y estaba abierta. ¿Esa? Esa, pero esa nunca se había abierto, como puedes ver ni siquiera tiene la ruedita ya para la combinación, o sea, nunca se había abierto, no se tenía la combinación, estaba completamente pesada y ese día estaba abierta y pues es algo que no sabemos si quisieron a robar, pero ni siquiera estaba forzada la chapa, no estaba abierta la puerta, nada. Entonces pues no sabemos qué pasó ahí. Haber dejado una cartita. Sí. Es que son las del Tembleque. Sí, son las de Zempoala. Son los arcos que están en Zempoala. Tenemos esas rutas que eran las que se marcaba. Por ejemplo, aquí está Tulancingo, La Trinidad, que actualmente es Oney Puebla. La Pulco. Ajá, Pulco. La Trinidad antes era así, pero ahorita es Oney Puebla. Se cambió Oney Puebla por este personaje, por Richard Honey. Richard Honey lo que hizo fue llevar la estación de ferrocarril a Oney Puebla, bueno, lo que antes era La Trinidad. En ese municipio pues tenían que caminar demasiado la gente para poder llegar a acercarse un poco a la ciudad y tomar a lo mejor un medio de transporte. No, pues si ahorita y se avientan caminando todavía. Sí, en ese tiempo Richard Honey lo que hizo fue llevar la estación allá y entonces en honor o agradecimiento a que él los apoyó con eso, le cambiaron el nombre de La Trinidad a Honey. Entonces por eso es Honey Puebla también. Sí, estaba viendo también que el transcurso de Tulancingo a la ciudad se tomaba un día y sí, antes de que estuviera el ferrocarril. Sí, pues es que por eso te digo, o sea, yo creo que por ejemplo esto que hizo Porfirio Díaz fue un gran acierto, o sea, facilitar el transporte entre diversos municipios, ciudades, sí, conectar todo el comercio, ¿no? También estaba viendo que, pues es un ferrocarril, es una parte fundamental también para lo que me comentabas del comercio. De aquí se llamaban pulque, se llamaban leche, se llamaban... ahí se transportaba la leche. Esos eran para sacar el pulque es del maguey, ¿no? El que saca. Con eso sacaban el pulque y de hecho transportaban alrededor de 600 litros diarios, si no me equivoco. Sí, para la Ciudad de México, ¿no? Igual demandaba mucho. Exactamente. El ferrocarril, pues, si se tardaban un día las personas en transportarse a Ciudad de México, imagínate con 600 litros de pulque, el ferrocarril les ayudó bastante en transportar todas estas mercancías y tener un crecimiento económico. Sí.
Tenemos también esa banquita es original, era la banquita que tenían como sala de espera en lo que llegaba a su ferrocarril, así como actualmente tenemos estas banquitas afuera. ¿Esas son originales también? Esas no, esas son Ay. pues ya de aquí del museo, pero esta sí es original, por ejemplo. Tenemos esta camilla que era para transportar a personas heridas, enfermas o que en su defecto hayan fallecido en algún accidente, las transportaban en esta camilla. Y tenemos esta fotografía que es una manifestación que hubo en San Luis Potosí por parte de los ferroviarios. Exigían un trato justo, un pago justo, derechos laborales. La forma en que se manifestaron fue llenar su uniforme y su cuerpo de aceite de ferrocarril para demostrar pues lo que conllevaba su trabajo, su fuerza y por qué exigían estas condiciones pues que las más mejoraran. humanas, ¿no? Sí, más humanas. Y bueno, pues tenemos fotografías de Tulancingo, de otras estaciones del tren también, tenemos de personajes que estuvieron acá o que fueron a algunas estaciones. Y de información de aquí de Tulancingo, pues lo que pudiera platicarte principalmente es pues que a lo mejor ya muchos saben o no sabían que Tulancingo pues iba a ser la capital del estado de Hidalgo. ¿Por qué no fue? Pues por intereses políticos y religiosos. Como aquí en Tulancingo pues se llegó a apoyar a Maximiliano de Habsburgo, que era de derecha, y Benito Juárez, que era de izquierda, pues obviamente al momento de elegir la capital deciden no hacer Tulancingo porque pues había apoyado al Maximiliano. Exactamente. Y también pues obviamente de religiosos porque pues Tulancingo es principalmente católico. De hecho aquí tenemos el seminario menor y el seminario mayor, que aquí es donde se hacen más los encuentros de los religiosos, sí. Sí, de hecho es pues muy importante eso del seminario porque vienen pues de muchísimos países, padres, sacerdotes, no recuerdo cómo va como la jerarquía, la ¿no? jerarquía de los padres, pero bueno, ahí se hacen los encuentros de muchos países. Y también tenemos la catedral, que es una de las iglesias más grandes. Sí, a ver, algo que tengo entendido es que no la mayoría de las capitales tienen catedral, ¿no? Sí. Son contados, porque no solo es Tulancingo. Creo que una vez investigué y no nada más Tulancingo tenía, fuera de ser la capital, una catedral. ¿Tú qué me puedes comentar acerca de eso? No sabría decirte la verdad cuáles tienen, pero según yo, por ejemplo, Pachuca no tiene catedral. Ajá, Pachuca no tiene catedral. Pero pues es la capital, y Tulancingo tiene la catedral, que es muy grande, se tienen los túneles todavía, o sea... ¿Eso es verdad de los túneles? Sí, es verdad, la catedral tiene los túneles donde pues ahí se transportaban los de ahí de la iglesia, pero pues sí, tiene los túneles, tiene muchísimas escaleras, está muy grande, las campanas hasta arriba, pero pues no es capital, por esos intereses políticos y religiosos que pues ya fueron de Benito Juárez en ese entonces. ¿Es aquí? No es Xiquilucan. Sí, no es Xiquilucan. Las que son de aquí, por ejemplo, es... Pero todas son estaciones. Sí, son estaciones. Son como pues sí, como que las fotografías que tienen que se fueron donadas de otras estaciones. De Tulancingo, por ejemplo, tenemos esta fotografía de Ángel Ocadiz, que fue el fundador de esta colonia que está acá atrás, la ferrocarrilera. Ajá. Él es el fundador de la colonia, que pues fue trabajador también. Y tenemos estas fotografías, esta sí es del Museo de Datos Históricos, el de la primera estación. Y todas estas fotografías no son exactamente de Tulancingo. Por ejemplo, aquí está Francisco Madero en Tulancingo. Aquí Maximiliano de Habsburgo en Tulancingo. Venustiano Carranza. Y allá en el Museo de Datos Históricos están toda la historia de Tulancingo. Ahí vas a ver todos los personajes de la historia de México que vinieron aquí a Tulancingo, todas las construcciones que se han hecho en Tulancingo, los personajes originales de Tulancingo que han destacado en todo el país. Se tiene toda la historia, tiene también piezas de Coapalcalco, tiene la lista de todos los presidentes de Tulancingo desde algunas calles de aquí de la ciudad. Sí, es como, fotos y todo. Sí, es como el archivo así de la ciudad. ¿Y el piso es original? Sí, eso por eso ya rechina tanto y tiene como vegetación. Pero le da esa sensación, ¿no? ese toque. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron
todo eso. A la madre, sí duró bastante toda la explicación, Yo pensé que iba a durar un poco menos, pero ¿qué tal? Yo creo que en otra ocasión o la otra semana vamos a ir a ver lo de los datos históricos, que tienen bastantes cosillas de aquí de Tulancingo. Se me olvidó comentarles sobre el guajolote, pero yo creo que eso va a ser en el Museo de Datos Históricos. Dense una vuelta. Hay muchas cosas que no conocemos de aquí, de nuestro Tulancingo, de nuestra tierra natal. Y pues también si vienen de visita, pasen, la neta está bien vergas todo este pedo. Y pues nada, gracias por acompañarme. Síganos, sigan el canal, cabrón. Sigan el canal, denle like, compartan, comenten y pues todo eso que se estila en las redes sociales. Y acuérdense, cuestionense todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.